Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Vamos a continuar presentándole lo que a lo largo de este día ha sido uno de los temas que le hemos querido presentar, la licitación de diversas áreas contractuales para la extracción de hidrocarburos en México. Para conocer el balance de lo que ha sido el día de hoy, en estos momentos se ha organizado una conferencia de prensa en donde hay personalidades que estarán respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación para conocer la trascendencia y el alcance de lo que ha ocurrido el día de hoy como parte de esta primera licitación que se ha vivido en México el día de hoy. Vamos a escuchar lo que tienen que decir los funcionarios al respecto de la jornada del día de hoy. Se presentaron ofertas para 6 contratos, para 6 bloques, se adjudicaron 2, en 4 de ellos no se adjudicaron, toda vez que las ofertas no alcanzaron los valores mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Los 2 adjudicados son el bloque número 2 y el bloque número 7, ambos adjudicados con porcentajes de utilidad antes de impuesto al gobierno claramente superiores a los mínimos. Las posturas, los porcentajes que se presentaron en el caso del contrato 2, se presentó una utilidad operativa de 55.99%. Eso ya agregándole a eso la regalía que establece la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, el impuesto sobre la renta, las cuotas contractuales, eso resulta para el gobierno federal en una utilidad, en un porcentaje de utilidad para el Estado entre 74 y 86% de la utilidad. Es decir, los 2 contratos que se adjudicaron en muy buenos términos para el Estado, como marca la ley. El objetivo es ese, procurar los mayores ingresos al Estado. Entonces, la oferta que resultó ganadora presentó un porcentaje de utilidad antes de impuestos de 55.99%. A eso, considerando la regalía establecida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, más las cuotas contractuales y sobre todo el impuesto sobre la renta, resultará al Estado un porcentaje de la utilidad que estará entre 74 y 86% de la utilidad. Es decir, de toda la utilidad del proyecto, el Estado tendrá una participación entre el 74 y el 86%. ¿De qué depende este rango? Como ustedes recuerdan, en los términos del contrato tenemos un mecanismo de ajuste. En función de la rentabilidad del contrato, la participación del gobierno aumenta. Entonces, el contrato número 2 que fue adjudicado al consorcio de Sierra, Talos y Premier, se adjudica con un porcentaje de utilidad al gobierno, una vez considerados los impuestos y las regalías, de entre 74 y 86%. El otro contrato que fue adjudicado en una licitación muy competida, el bloque número 7, en ese caso, el valor de la oferta de utilidad al gobierno con la que se adjudicó el contrato antes de impuestos, la variable de licitación fue 68.99% y una vez considerado las regalías establecidas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, más el impuesto sobre la renta y las cuotas contractuales, resulta en una utilidad, en un porcentaje de utilidad al Estado de entre 83 y 88%. Es decir, de la utilidad total del proyecto, una vez considerado también el impuesto sobre la renta y la regalía sobre ingresos brutos establecida en la ley, el porcentaje de utilidad que al final va a tener el Estado es entre 83 y 88%. Entonces, tenemos 2 contratos adjudicados. Estos 2 contratos adjudicados se adjudicaron en muy buenos términos para el Estado, con porcentajes de utilidad, como ya lo mencioné, en el caso del contrato 2, entre 74 y 86% de la utilidad en favor del Estado, y el contrato 7, entre 83 y 88%. Tengan presente, lo hemos mencionado, el gobierno no está invirtiendo, el gobierno no pone dinero a riesgo y si bien el gobierno no invierte, se queda con la mayor parte de las
de las utilidades. Ahora bien, entonces tenemos nada más 2 bloques de los 14. Sin duda es preciso reconocer que este arranque de la ronda 1 son 5 licitaciones. El arranque de la ronda 1, esta primera licitación, no tuvo el impulso que estábamos esperando. Quedan todavía 4 licitaciones por delante que vemos con mejor expectativa, toda vez que presentan menos riesgo geológico y mayor materialidad. Pero sin duda este arranque de la ronda 1 no tuvo el impulso que esperábamos. Nos quedamos por abajo de la meta del 30%, se colocó el 14% de los bloques, pero debo destacar y debemos reconocer que si bien es un arranque que no tuvo el impulso esperado, es un arranque con paso firme. El paso no tuvo el impulso deseado, pero es un paso firme porque destaco, lo cual es el objetivo fundamental de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que este proceso de licitación se condujo con los más altos estándares de transparencia que hemos establecido inclusive por arriba de la práctica internacional. Condujimos las 3 fases de licitación con impecable proceso de transparencia, con toda pulcritud, un cuarto de datos, un proceso de consultas y respuestas a través del portal de Ronda 1 y hoy un proceso en donde en una sola sesión conocimos las posturas, abrimos y conocimos las posturas de la Secretaría de Hacienda y frente a ustedes en transmisión en tiempo real con cobertura en México y cobertura internacional, declaramos las posturas ganadoras. La transparencia de este proceso es impecable, no tiene realmente precedentes y ese es un paso firme. Hablando de paso firme, destaco también que tengamos presentes que si bien el impulso, el arranque de esta ronda 1 no tuvo el dinamismo deseado, el paso firme tiene que ver en primer lugar con la transparencia, pero también fundamental de que tuvimos 7 empresas internacionales y consorcios del más alto nivel que presentaron posturas económicas. En 4 casos se quedaron por abajo del precio mínimo de Hacienda, pero el hecho de que 7 empresas hayan presentado postura económica significa que la industria, que estas empresas petroleras internacionales están confirmando, ratificando la viabilidad del marco legal mexicano y de los contratos que se licitaron. Es decir, el hecho de que las empresas lleguen y hagan una oferta, aun cuando no hayan logrado alcanzar el mínimo establecido por Hacienda, es una confirmación de que el marco legal, el marco normativo y el contrato tienen viabilidad y sustento ya en un contexto de reforma energética. Está la confirmación de que las empresas encontraron viable nuestro marco legal, nuestro contrato y nuestra normatividad. Pero bien, sin duda reconocemos, y es preciso hacerlo, que este primer paso no tuvo el impulso deseado. Insisto, hay 4 licitaciones por delante que vemos con menor riesgo, que tenemos una expectativa positiva y sigamos evaluando los resultados. Naturalmente, al interior del gobierno, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cada proceso, y este en especial, nos dejará un espacio también de reflexión y de aprendizaje. Estamos abiertos a sus preguntas. Hola, buenas tardes. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿qué salió mal? Al final del día, fue un mal cálculo de Hacienda, fueron los bloques. ¿Nos podrían explicar en dónde ven ustedes las fallas para que nada más hayan adjudicado 2 de 14 bloques? Y con esto en mente, ¿esperan hacer modificaciones a las licitaciones posteriores? Porque la fase 2 estaba muy relacionada al desempeño que iban a tener en esta primera licitación. ¿Planean cambios en el modelo de contrato? Y si la Secretaría de Hacienda va a hacer modificaciones a sus criterios o a sus parámetros para establecer el porcentaje mínimo, porque aquí vimos unos bloques donde el porcentaje mínimo que pedían estaba muy por arriba de lo que estaban ofreciendo las empresas o estaba muy por debajo de lo que también ofrecieron. Gracias. Gracias, Alejandra. Empiezo con alguna reacción a tu pregunta y sin duda aquí los subsecretarios complementarán.
Tú preguntas, ¿qué salió mal? Considerando que se colocaron 2 de 14, efectivamente nos quedamos por abajo de la meta buscada. Esto nos va a llevar sin duda, como yo comentaba, a una reflexión en distintas perspectivas. No podemos dejar de ver que sin duda el marco internacional, el precio del petróleo, que en días recientes dio todavía otra reducción significativa a partir de la crisis que observamos en Europa, tiene un efecto. Pero todo no es el precio del petróleo en el corto plazo, como lo hemos comentado, pero sin duda el marco internacional afecta. Hay otras consideraciones que también tendremos que estar estudiando, Alejandra. Hay un análisis que hay que hacer. Vienen otras licitaciones, también tenemos que evaluarlo en el contexto de lo que viene. Mencionas la segunda licitación. La segunda licitación tiene fecha 30 de septiembre, igualmente el mismo proceso, aquí frente a ustedes, frente a las cámaras, la apertura de las ofertas económicas. Es una segunda licitación con otras características en donde prácticamente ya no hay riesgo geológico, toda vez que los yacimientos están descubiertos. Vamos a poder también evaluar el marco normativo, los contratos en función de esa segunda licitación, que tiene la ventaja de presentar menor riesgo geológico. Pero bueno, sin duda un factor es la continua baja de los precios del hidrocarburo, que ha hecho reducir en las empresas petroleras su capacidad de inversión, no sin dejar de contemplar y abrir a la reflexión interna de otros factores que también tendremos que estar considerando, pero insisto, todavía es muy pronto para tener una conclusión completa de la ronda 1, toda vez que es la primera licitación. Subsecretario. Gracias. Con respecto a las preguntas de modificaciones a los criterios y modificaciones en general, y ya un poco lo había anticipado el comisionado presidente. Con respecto a las modificaciones, bueno, obviamente estaremos haciendo un análisis, como ya se mencionaba, pues de un análisis y un diagnóstico de esta ronda, y en base a ese análisis y diagnóstico ponderaremos si es necesario o no realizar modificaciones para los procesos posteriores. Con respecto a los criterios y los valores mínimos que se han estado fijando, yo creo que aquí hay 2 o 3 observaciones. En primer lugar, los criterios y los valores mínimos se han fijado y como ustedes vieron, había una diferenciación entre 2 distintos tipos de área dependiendo de su prospectividad. Entonces, en ese sentido, sí, la Secretaría de Hacienda, al momento de fijar los valores mínimos que se están estableciendo, se revisan cuáles son las características de los distintos campos y la prospectividad, y eso se seguirá haciendo en las rondas subsecuentes. Con respecto a las diferencias con lo que se propuso, yo enfatizaría que de hecho 3 de las propuestas quedaron ligeramente por debajo de los valores mínimos, no fue tan grande la diferencia, realmente hubieron 2 propuestas de 35% cuando el mínimo establecido por Hacienda era de 40%, y hubo una propuesta de 20% cuando el mínimo establecido era de 25%. Entonces, en ese sentido, aún yo diría aquellas que se quedaron por debajo, solamente hubo una donde observamos una diferencia más grande, donde realmente el mínimo establecido por Hacienda era de 40 y la propuesta fue de 25. Entonces, en ese sentido, dentro de las 4 que no se colocaron debido a que las propuestas estuvieron por debajo del valor mínimo de Hacienda, realmente 3 de ellas estuvieron relativamente cerca y solamente observamos una diferencia grande en una de las propuestas. Ahora, con respecto al valor mínimo, de todas maneras está establecido y quisimos garantizar que el Estado mexicano pues mantenga la renta petrolera, y en ese sentido tampoco se trata de que nosotros necesariamente estemos buscando fijar valores mínimos muy bajos simplemente por el interés de estar colocando los bloques. En ese sentido, digamos, hay que recordar, la reforma deja al petróleo en manos de los mexicanos, no se está vendiendo el petróleo ni mucho menos, lo que se está haciendo es licitar contratos, y en ese sentido hay que recordar que
El petróleo en el subsuelo sigue siendo de la nación y tampoco vamos a estar minimizando los recursos mínimos que requiere el Estado y que el Estado considera que vale ese recurso petrolero, y en ese sentido pues seguiremos fijando valores mínimos que nos garanticen que el Estado mexicano esté recibiendo la renta petrolera. Gracias. Del periódico El Economista, Carol García. Hola, buenas tardes. Tres preguntas. Una, entonces, ¿cómo queda el cálculo de inversiones por esta licitación en total? Otra, bueno, explicaron hace un ratito que pedir disculpas, llegar con cartas de disculpas es una estrategia de negocios, pero vimos 15 empresas que ni siquiera asistieron. Si pudieran explicarme un poco cuál es la dinámica para que esto ocurra. Y, bueno, ¿qué opinión les merece y también qué fue lo que pasó para que haya sido un consorcio con una mexicana, la que terminó quedándose con estos bloques? Y esta es una duda de lo que están diciendo ahorita, es las empresas, los consorcios ganadores van a compartir una utilidad de 86 y 88%, ¿no es demasiado alta? Gracias. Gracias. Pregunta sobre los montos de inversión, Carol. En promedio, lo que estamos estimando que requieren de inversión estos bloques de esta primera licitación es de aproximadamente 1.300 millones de dólares. Esto, considerando la inversión no solo en la fase de exploración, sino asumiendo que tengan éxito exploratorio, considerando también la inversión en el plan de desarrollo. Entonces, estos dos bloques, cada uno, estimamos en promedio, tengan una inversión, asumiendo éxito comercial en su fase exploratoria, de 1.300 millones de dólares, lo cual nos daría aproximadamente una inversión de 2.600 millones de dólares. Y posteriormente, Carol pregunta sobre, bueno, se presentaron 9 empresas, 7 presentaron postura. El número es una concurrencia aceptable, buena, el que tengas 7 empresas, 7 tiradores. Sin duda no son los números de las empresas que precalificaron. Dos comentarios aquí. Es normal que las empresas que precalifican o se registran, al final exista en algunas de ellas alguna disculpa. Sin duda también, o sea, no siempre presentan todas, eso es normal. Ahora, pero por otro lado también, Carol, es cierto, nos hubiera gustado ver más participación o de estos que sí presentaron, de los 7 que sí presentaron, que participaran en más bloques, ¿no? No todos participaron en todos los bloques como tú lo viste. La explicación, hay distintos factores que tenemos que analizar. Sin duda, el más importante, Carol, es al momento que se contraen los precios del hidrocarburo y considerando ahora esta segunda reducción que han tenido los precios en el mercado internacional, lo que se ve primeramente afectado es el flujo de efectivo de las empresas petroleras. Y como cualquier negocio, tu flujo de efectivo es tu primera fuente de inversión. La reducción en los precios internacionales del barril de petróleo han restringido considerablemente la capacidad de inversión de las empresas y eso nos llevó principalmente, podremos sin duda reflexionar sobre otras áreas de oportunidad, pero sin duda es el principal factor que limitó el que las empresas que sí participaron tuvieran que limitar su inversión a cierto número de bloques y otras más que no participaron. Y para clarificar un poco el tema de los porcentajes, ¿no?, con respecto a la utilidad. Aquí de nuevo vale la pena recordar que lo que presentaron las empresas el día de hoy es el porcentaje de la producción compartida, la utilidad compartida medida de manera de producción que va a estar recibiendo el Estado, pero hay algunos temas y elementos adicionales del marco fiscal. En particular, como ustedes saben, hay una regalía básica, hay una cuota contractual que se cobra sobre la superficie del área, hay un impuesto que también se cobra sobre la superficie del área y finalmente está el impuesto sobre la renta, que son los principales componentes del marco fiscal.
Eso implica que realmente la cantidad de las utilidades que va a estar recibiendo el Estado es superior al monto que propusieron las compañías. Un poco repitiendo, en el caso del área contractual 2, la compañía propone una participación, el consorcio propone una participación para el Estado de 55.99. Una vez que a eso le agregamos lo que el Estado va a estar recibiendo por estos otros componentes, la regalía, la cuota contractual, el impuesto por territorio, el impuesto de exploración y el impuesto sobre la renta, eso en un cálculo normal nos lleva a un porcentaje para el Estado de 74%. El segundo número que mencionó el comisionado presidente, que llega hasta 86%, se debe a que, como ustedes recordarán, el contrato tiene un mecanismo de ajuste que le da progresividad a los pagos contractuales. Entonces, realmente, esa participación llegaría a ser a 86, hasta de 86%, en caso de que observáramos niveles de precios o de producción por arriba de lo que está esperado. Entonces, tendríamos que observar sorpresas positivas relevantes desde el punto de vista de producción o de precios para que alcanzáramos ese nivel de 86%. Bajo condiciones normales, lo que vamos a estar recibiendo en ese contrato asociado a la segunda área contractual es de 74%. Lo mismo en el caso del área contractual 7, la postura del consorcio ganador fue de 68.99%, le sumamos la regalía más impuesto sobre la renta, más cuota contractual, más el impuesto de exploración, eso nos lleva a 83% bajo condiciones normales, y bajo condiciones extraordinarias de precio o de producción, ese porcentaje podría llegar a aumentar hasta 88%. Estos números son consistentes con lo que se observa a nivel internacional, un poco frente a la pregunta de si no es demasiado. Bajo campos con este tipo de características, con este tipo de rentabilidad y de prospectividad, es común observar este tipo de participación para el Estado. Israel Rodríguez, de La Jornada. Buenas tardes. Quisiera saber si en este contexto de cierto desinterés de algunas compañías por participar, el gobierno estaría vislumbrando modificar el calendario e incluso posponer algunas de las rondas. Y en segundo lugar, quisiera saber si la imagen de México en estos recientes días no afectó el ánimo de los inversionistas. Gracias. Bien, tengo una primera reacción, probablemente la subsecretaria Melgar quiera complementar algo. El calendario, tenemos ahorita 3 licitaciones en curso. Esta primera, bueno, que terminó hoy. La segunda convocatoria es la relativa a 9 campos, también en aguas someras, en 5 contratos. Esta tiene como fecha la apertura de ofertas económicas 30 de septiembre. No hay previsto ninguna modificación a esa licitación. Luego tenemos por delante la 4ª licitación, que esa en próximas semanas se iniciará, se hará pública la convocatoria, pero para que dé mayor detalle sobre el cronograma, calendario de esa 4ª y 5ª licitación, ello le corresponde definirlo a la Secretaría de Energía. Entonces le dejo la palabra a la doctora. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, con relación a las siguientes rondas, como comentó el presidente comisionado, el comisionado presidente, la próxima está prevista para el 30 de septiembre y se trata de campos de extracción en aguas someras. Sin duda es una ronda que tiene unas características en mucho, diría yo, diferente de la que actualmente vimos, porque en este momento se trataba de campos de exploración en aguas someras, en un área donde ustedes saben ha habido mucha actividad en los últimos 40 años y por lo tanto digamos que ya la
prospectividad quizás de estos bloques no era tan importante como la que se pudiera buscar. En el caso de la segunda convocatoria, estamos hablando de 5 contratos que integran 9 campos que tienen reserva certificada 2P, es decir, que el riesgo es mucho menor y por lo tanto pues esperamos ver una competencia nutrida. No obstante lo anterior y tomando en cuenta lo que se ha comentado, estaremos evaluando y revisando el resultado de esta ronda, considerando pues algunas cuestiones que quizás deban ajustarse. No quisiera yo adelantarme a conclusiones, pero sin duda el día de hoy vamos a hacer una reflexión y en los siguientes días sobre este proceso. Yo sí quisiera destacar algo muy importante de lo que sucedió el día de hoy y es que creo que hemos inaugurado en México un proceso de llevar a cabo estas licitaciones de los contratos petroleros, que es un esquema completamente transparente a la luz de todos, y yo sí quisiera reconocer aquí a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Creo que hizo un trabajo realmente extraordinario en términos de este proceso transparente. Con relación a las siguientes rondas, la tercera convocatoria que ya también lanzamos está prevista a licitarse el 15 de diciembre y actualmente estamos justamente en un proceso de valoración de diseño específico de lo que sería la cuarta convocatoria, que incluye áreas de aguas profundas en el Golfo de México y campos de crudos extrapesados en las aguas someras del Golfo de México. Estamos trabajando en ello, estaremos viendo el momento más adecuado para sacar esta convocatoria, está previsto que sea este verano, y posteriormente la quinta convocatoria, que como lo hemos comentado y lo ha reiterado el propio señor secretario, es la de no convencionales. Vamos a estar valorándola porque justamente a los actuales niveles de precios tenemos que revisar y ver qué tan competitiva resultaría esa quinta convocatoria. Ahora toca el turno a Nayeli González del diario Excelsior. Buenas tardes. Tengo 3 preguntas, si me lo permiten. La primera, quisiera saber quién nos asesoró para poder definir los bloques que fueron adjudicados o que fueron propuestos el día de hoy, y si algo de esto va a cambiar para las siguientes rondas. También quiero saber en cuanto a los planes de inversión que tenía previstos la Secretaría de Energía. Se hablaba de más de 16,000 millones de dólares. Ya nos comentaron hace un momento que por cada campo serían 1,300 millones. Quiero saber esto, en cuánto tiempo van a estarse ejerciendo estos 1,300 por cada campo y cómo también se ajusta el número de empleos que se van a generar o que se tenían previsto que se generaran con este bloque. Y por último, ojalá nos pudieran platicar, no sé si la iniciativa privada, si las empresas ya les hicieron algún tipo de comentario de por qué su participación no fue tan baja en este primer proceso. No sé si ya les dieron sus primeras impresiones del mismo. Gracias. Gracias Nayeli. La pregunta es sobre los bloques, la selección de bloques. Como lo marca la ley, Nayeli, en la selección de bloques el proceso ocurre de la siguiente forma. La Comisión Nacional de Hidrocarburos hace un análisis técnico de las áreas prospectivas de México y presenta una propuesta a la Secretaría de Energía. En ese sentido, es la Comisión Nacional de Hidrocarburos el asesor del gobierno en la selección de las áreas, y es un trabajo técnico que en la identificación de las áreas prospectivas, un trabajo realizado con el equipo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el proceso de identificación de las áreas, y nosotros como asesores así se los presentamos a la Secretaría de Energía. En relación con los tiempos de inversión, comenté que durante la vía del proyecto estamos estimando del orden de 1,300 millones de dólares. La mayor parte de esa inversión, Nayeli, ocurre en la parte relativamente temprana del proyecto, aproximadamente en los primeros 5 años
que es la etapa en la que ya terminaste la fase de exploración e iniciaste la infraestructura de desarrollo, en los primeros 5 años debe de ocurrir aproximadamente el 80% de esa inversión, de esos 1.300 millones de dólares. ¿Es que el comentario de las empresas? Comentario de las empresas. Bueno, como saben, terminó el evento, salimos un momento y regresé aquí a la conferencia de prensa, entonces no me he podido reunir con las empresas. Y cuando lo haga, conforme lo establece la ley, tendrá que ser en una audiencia, tendrá que haber 2 comisionados presentes, tendremos que grabar la sesión, tendremos que hacer minuta, todo bajo el estricto protocolo de transparencia, Nayeli, que hemos seguido. Sin duda nos interesan los comentarios de las empresas, tanto de aquellas que no participaron, como de aquellas 7 que llegaron y confirmaron que el contrato que se licitó era viable, presentaron postura económica. O sea, tienes muchas opiniones y mucho análisis que hacer, tanto de quienes no participaron como de las 7 empresas que confirmaron que este contrato es viable, que nuestro marco legal y nuestra normatividad son robustos. Por eso yo hablo, Nayeli, de que sí, tuvimos un arranque, no con el impulso que hubiéramos querido, pero un arranque firme, con paso firme, con un proceso transparente y con un grupo nutrido de empresas internacionales que confirman la solidez del marco legal, de la reforma y de que el contrato tiene viabilidad. Sin duda hay cosas que aprender de ambas partes, ¿no? De quienes confirmaron que el modelo funciona, que el contrato es viable, como de quienes de momento no están presentando postura. El número de empleo, ¿tenemos la métrica, doctora? Sí, bueno, lo que teníamos previsto para los 14 bloques era 45,000 empleos directos y 123,000 indirectos. Evidentemente aquí tendríamos que hacer el ajuste al número de bloques que fueron asignados. Y sobre el tema de las empresas, yo nada más quisiera agregar un breve comentario. Y es que cuando nosotros vimos la lista final de participantes, hay empresas que sí nos llamaron la atención que estuvieran en la lista y que de alguna manera no nos sorprendió esta mañana que no hicieran ofertas. ¿Por qué? Porque son empresas que, digamos, lo que ellos buscan en términos de materialidad, de prospectividad es mucho mayor, y son empresas, muchas de ellas, que si vemos los nombres, pues están trabajando en aguas profundas, etcétera. Entonces pensamos que quizás estaban aprendiendo del proceso para prepararse para siguientes convocatorias. No quisiera dar los nombres, creo que ustedes saben cuáles son estas empresas. Gracias. Por el financiero, Sergio Meana. Subsecretario, nada más quería que me precisara un poco en el tema de los márgenes que tienen de inversión para los proyectos, más bien del government take para el Estado. Lo mencionó al principio, pero en uno es un margen de 83 a 88 y en el otro son casi 12 puntos. Entonces, no sé por qué en uno sea tan grande la diferencia. Y también quería ver si tienen un estimado de cuánto sería la inversión de no haber descubrimientos comerciales, es decir, solo en la parte de exploración. Sergio, con respecto a la pregunta de los márgenes, son correctos los márgenes que mencionaba y es correcta la diferencia que tú identificas. La diferencia inicial, ¿por dónde viene? La diferencia inicial, en buena medida, tiene que ver con la diferencia en lo que fueron las propuestas económicas. Es decir, la propuesta económica en el área, para el área 2 fue de 55.99, en el área 7 fue de 68.99, es decir, las dos tienen una diferencia pues ligeramente superior a los 10 puntos porcentuales, 13 puntos porcentuales. Eso implica que, digamos, bajo condiciones normales, cuando todavía no entre a operar el mecanismo de ajuste, entonces vas a estar observando una diferencia un poco más chica, pero de todas maneras una diferencia relevante antes de que entre a operar el mecanismo de ajuste. Y por eso, cuando no tenemos que el mecanismo de ajuste esté operando, es que tenemos que
Para el contrato 2 se observaría un porcentaje de utilidades para el Estado 74%, y en el caso del contrato 7 se observa de 83%, es decir, todavía se mantiene una diferencia grande de 9 puntos porcentuales. Luego, ¿qué sucede? Cuando entra el mecanismo de ajuste bajo condiciones extraordinarias de precios o de producción, eso implica que la mayor parte de la sorpresa positiva de esa utilidad extraordinaria la recibe el Estado. Y por eso es que al final los números, ya cuando observas escenarios muy positivos de precios o de producción, ambos contratos terminan pagándote un monto muy parecido. Entonces realmente tiene que ver con la mecánica del mecanismo de ajuste que ponemos para darle progresividad al contrato, que hace que en ambos casos se converja hacia un monto parecido desde el punto de vista de participación del Estado, que en el caso del contrato 2 es de 86% y en el caso del contrato del área 7 es de 88%. Realmente tiene que ver con este mecanismo de ajuste que le da progresividad y que implica que cuando observemos sorpresas positivas de precios o de producción, entonces el Estado empieza a percibir un porcentaje más alto de las utilidades, y ese mecanismo es el mismo en ambos contratos y es lo que nos lleva a que se cierre la brecha entre los dos contratos ya cuando observamos escenarios muy positivos de precios o de producción. De la agencia Reuters, Adriana Barrera. Gracias, buenas tardes. A mí me gustaría que nos explicaran qué precio por barril están estableciendo para estos contratos que se van a hacer para el 2 y para el área 7 que se adjudicó. Y dado que la próxima licitación también es en aguas someras, aunque son reservas, y dado todo el escenario del mercado petrolero que tenemos, el resultado de esta licitación contemplaría no solamente diferir las licitaciones que no se han lanzado todavía, las rondas que no se han lanzado, sino las que ya están en curso, dado el resultado de esta licitación. Gracias. Perdón, Adriana, la primera parte de tu pregunta no la escuché. Escuché la segunda, pero no puedo escuchar bien la primera. El precio para los contratos que se van a firmar de estas dos áreas, el precio por barril de petróleo para estas dos. ¿Tú te refieres al costo que estamos estimando? No, el precio por barril. Sí, por favor. No fijamos ningún precio por barril. Lo que sí estamos fijando es de las utilidades que se generen en el proyecto, cuánto es lo que va a estar recibiendo el Estado. De la misma manera, la regalía depende del nivel de precios y el impuesto sobre la renta obviamente también va a depender del nivel de precios. Pero realmente no es que nosotros estemos fijando un precio al cual se van a estar vendiendo los barriles que se produzcan. Realmente los barriles se van a estar vendiendo a precio de mercado y ya a partir de esa venta a precios de mercado ya haremos la distribución entre cuánto corresponde al Estado y cuánto corresponde al contratista en base a los mecanismos fiscales establecidos. Pero no es que el contrato esté fijando ningún precio de venta para el barril, simplemente se estará trabajando con los precios de venta en mercados internacionales. Y creo que la otra pregunta similar, me parece que ya lo habían hecho, es si se prevé algún cambio. De momento no prevemos, Adriana, cambios en las dos licitaciones adicionales que ya tenemos en curso, que la primera es, la próxima es los campos ya descubiertos en aguas someras, cuya fecha para apertura de sobres, igualmente bajo este formato aquí en el auditorio, si nos lo sigue prestando NAFIN, 30 de septiembre. Y la siguiente, 15 de diciembre, que son los 25 campos maduros en tierra. Entonces, de momento no prevemos ninguna modificación a esas dos en curso. La última pregunta corresponde a Daniel Venegas, de Grupo Milenio. Gracias, buenas tardes. Por aquí. Quisiera preguntarle solamente,
Nos han reconocido ya que no tuvo el impulso que hubieran deseado esta primera parte de las licitaciones y que también esperan que para la próxima, dado que el riesgo sea menor, sea una participación mayor. Más allá de esto, ¿qué incentivos se les pueden dar a las empresas o ya no se puede hacer nada para incentivar la participación de estas? Sería una primera pregunta. Y la segunda, dado el nivel de participación en esta primera ocasión, ¿ustedes ven un desaire de las empresas, un desinterés de las empresas en participar en esta primera ronda? Sí, hago un comentario y seguramente mis colegas subsecretarios van a comentar. El principal objetivo en todo este proceso, el principal objetivo del gobierno es, primero y sobre todo para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que nuestro proceso de licitación sea pulcro, sea íntegro, sea absolutamente transparente. En relación al contrato mismo, como lo marca la ley, el objetivo es maximizar los ingresos del Estado, procurarle al Estado, asegurarle al Estado los mayores ingresos. Es por eso que hoy vimos 4 contratos que, si bien tuvieron posturas, no se adjudicaron porque no alcanzaron los mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda. Aquí me corregirá el subsecretario de Ingresos, pero el Estado no va a malbaratar los contratos. El objetivo no es colocar contratos per se, sino colocar contratos que generen inversión en los mejores términos para el Estado. Pero no sé si quieren agregar algo, subsecretarios. Yo lo que agregaría es que, pues sin duda, el precio internacional del petróleo en este momento, la perspectiva de crecimiento o de no crecimiento de las economías y el impacto que esto ha tenido en las empresas, pues ha hecho que las empresas sean mucho más selectivas de en qué áreas van a ofertar. Y en el caso de México, recordemos que esta ronda 1 tiene varias convocatorias donde se presentarán áreas y campos con geologías y riesgos muy diferentes, y por lo tanto pensamos que hay algunas empresas que quizás están esperando otras oportunidades para presentar posturas. No obstante lo anterior, yo creo que hay que reconocer que las empresas que participaron el día de hoy son empresas pues de gran prestigio internacional, que vinieron a competir, digamos, en los 2 bloques que se adjudicaron vimos buenas ofertas. El bloque 7, una competencia nutrida, y bueno, pues sin duda, como bien comenta el comisionado presidente, esto no tuvo el impulso que hubiésemos esperado, pero creo que tenemos que esperar el término de la ronda 1 para hacer ya una evaluación completa del proceso. Gracias. Agradecemos mucho a todos su presencia en esta conferencia de prensa. Hemos escuchado las respuestas de 3 de los funcionarios que estuvieron involucrados en este proceso de licitación y que respondieron las preguntas en torno al resultado del proceso que se llevó a cabo el día de hoy. De las 14 zonas contractuales, solamente 2 fueron aceptadas, 2 propuestas de la zona 2 y la zona 7, situación que aún deberá ser estudiada al interior de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en 2 días estarán dando el resultado final en torno a estas propuestas que fueron aceptadas. Se espera que al concluir todo el proceso de licitación de la ronda 1 se pueda hacer un balance del resultado de los contratos que se han puesto a licitación en las diversas áreas y en los diversos tipos de contratos. Hay que recordar que esta primera parte fue dirigida a aguas someras. Existe también en un futuro se pongan contratos a consideración en torno a aguas profundas y también en zonas terrestres, y que se espera que al final de esto, después del resultado y conocer el nombre de las empresas que estarán participando, se pueda tener un balance en torno al éxito o no de estos procesos de licitación. Le hemos transmitido a lo largo de este día, y por supuesto le agradecemos el que nos haya acompañado, el proceso de licitación, el primero que se realiza en nuestro país
y que sin lugar a dudas es importante debido al proceso que se ha presentado. Después de la aprobación de las reformas constitucionales en el año 2013, la aprobación de las leyes secundarias en el año 2014 y las convocatorias precisamente a diversas empresas para participar en los procesos de licitación, el día de hoy se llevó a cabo este primero ejercicio de otros que se estarán dando en los próximos meses. Se ha anunciado también por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que en el mes de septiembre se estará llevando a cabo la segunda parte de estas licitaciones de la Ronda 1 y por supuesto también como lo establece el marco jurídico, como lo establece el marco legal, serán transparentes. Se estará haciendo pública la información precisamente con la intención de que la conozcan las empresas, de que los diversos medios de comunicación estén pendientes y que por supuesto la sociedad también conozca la manera y la forma que se estarán llevando a cabo este tipo de licitaciones. Le queremos agradecer el que nos haya acompañado y por supuesto reiterarle como siempre la invitación para que permanezca, para que se quede usted en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.